Muy bien, son las 8 de la mañana con 5 minutos. A esta hora nos encontramos en estudios con Patricia Juárez, congresista y senadora electa por Fuerza Popular, para hablar de varios temas. Buenos días, congresista. Muy buenos días. Y preguntarle sobre lo que acabamos de ver, esta denuncia de Cuarto Poder o esta situación planteada por Cuarto Poder, que revela una serie de viajes, 19 viajes en total desde que José María Balcázar asume como presidente. Él asume el cargo el 18 de febrero, esto quiere decir 4 meses y medio como presidente y 19 viajes en total, más de 1 millón de soles en gastos por estos viajes. ¿Usted cree que están justificados tantos viajes y tanto presupuesto para ello? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. En realidad sí, yo creo que en el Estado en su conjunto hay en muchos de los casos dispendio en lo que corresponde a este tipo de actividades. Yo creo que el presidente de la República puede desplazarse porque es cierto que hay que recorrer el país, no solamente centrarse en un lugar, hay que recorrer como mandatario el país, pero me parece que, digamos, ha llevado de manera permanente a sus ministros, ha sido una comitiva muy amplia y creo que lo que debe primar en todo el Estado, no solamente en el Ejecutivo, es algunas medidas de austeridad mínimas que se tienen que dar, como por ejemplo el caso de los viajes, ¿no? Porque hemos visto también, vemos todos los días en el peruano que hay viajes y viajes de funcionarios del Estado, inclusive en el propio Congreso. Así es. Pero eso tiene que regularse. Nosotros, por lo menos desde la mesa directiva, cuando estuvimos en el 24-25, nosotros dimos lineamientos para los viajes de los congresistas. O sea, no era, hoy día te aviso y mañana me voy, inclusive sin ninguna carta de invitación. Entonces, esos viajes, que en muchos de los casos son necesarios, tienen que tener también luego un correlato de algún tipo de beneficio que se obtenga, porque no se trata solamente de que viaje el funcionario para enriquecer digamos, su currículum o enriquecer su bagaje como funcionario, sin que eso se represente finalmente en un beneficio para el Estado. Entonces, un beneficio que podría ser medible, ¿cómo, en todo caso? Por ejemplo, cuando uno viaja al extranjero, en algún caso ha significado, por ejemplo, los congresistas de la República, ¿no? Algún tipo de evento, unión interparlamentaria, vienen y traen su informe, pero tiene que haber un intercambio de experiencias, por ejemplo, que se haya dado respecto a temas de medio ambiente. Y eso se deba plasmar, por ejemplo, en iniciativas legislativas respecto a lo que uno conoció y que funciona bien en otros países, por ejemplo. Y en casos en el Ejecutivo, ¿qué cosas se obtuvo, por ejemplo, de los viajes a Chiclayo? Han logrado destrabar algunos proyectos en conjunto los ministros. Esos son los temas que espera la ciudadanía. O sea, no que vaya simplemente a hacer presencia o a tener, como quiera que es del norte el presidente, a tener solamente reuniones con gente que él conoce o departió hace mucho tiempo porque él trabajó en la zona de Chiclayo, claro, Lambayeque. Y pareciera que ese es el caso de José María Balcázar, porque de 19 viajes, 11 han sido a su región, el Lambayeque, y hablamos de una comitiva bastante amplia, cual rey, ¿no es cierto?, y su corte. ¿Cuál es la necesidad, en todo caso, de llevar, yo creo que, funcionarios? Melissa, definitivamente este tipo de gastos en el Estado tiene que regularse. Tienen que haber decisiones de parte de todos los titulares de los pliegos a efectos que se racionalicen los gastos,
pero también que signifiquen que generen, digamos, una consecuencia positiva, porque no es viajar por viajar, porque eso lo hemos visto también mucho en el Congreso. Y ¿no? esta idea que usted está planteando de racionalizar el gasto tendría que plantearse también en el próximo Congreso, el próximo Senado, la próxima Cámara de Diputados. Yo estoy segura que va a ser así. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación del presupuesto que se ha engrosado, se ha más que duplicado en este último Congreso con, por ejemplo, repartición de bonos, este último bono ordenado para todos los trabajadores del Congreso, con un Congreso que gasta aparentemente sin límites. Así es. Bueno, Melissa, yo soy una de las que se ha opuesto abiertamente a este tipo de actos de liberalidad que se dan, porque algunos responden a convenios colectivos, pero otros son actos simplemente de liberalidad que se dan. Y claro, algunas veces, o sea, a mí me han declarado la guerra las personas que han estado siempre interesadas en este tipo de... Yo la verdad es que sí, que creo que tiene que haber... tiene que haber austeridad en el Estado. ¿Quiénes son, digamos, las más interesadas, no sé si las bancadas o en todo caso los grupos políticos más interesados, como usted señala, en estas liberalidades de presupuesto en el Congreso de la República? Obviamente los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son los que, digamos, hacen este tipo de pedidos. Y bueno, y son las mesas directivas las que otorgan, ¿no? Empezando por el presidente, que es justamente... Bueno, yo creo que... No, la mesa la conforman en este momento 3 congresistas, ¿no? Y eso se vota normalmente. Pero más allá, digamos, de estos casos específicos, yo sí creo que la idea debería de ser también implantar desde el inicio a nivel de todo el Estado un plan de austeridad. Yo te lo digo porque cuando en mi caso he trabajado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Castañeda lo primero que hacía el primer día de su gestión era una resolución de alcaldía para dictar medidas de austeridad a todo nivel, ¿no? Entonces se prohibían algún tipo de contrataciones, se daban disposiciones hasta gastos, por ejemplo, logísticos, gastos en papel, nadie viajaba con dinero del Estado. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse ahora. O sea, ¿hay algunos viajes que son necesarios? Claro que sí. Hay que hacerlo, el presidente de la República, los ministros de Estado deben de estar también en los lugares donde están, porque no todos van a estar en Lima. ¿Y qué pasa en el resto del país cuando hay problemas? Sí, hay cosas que racionalmente hay que hacerlas, pero no al dispendio, ¿no? Porque finalmente hay tanta necesidad en nuestro país, hay tanta posibilidad de hacer tantas obras realmente pequeñas inclusive que van beneficiando a los ciudadanos y que en un solo viaje, por ejemplo, se gastan 50.000, 70.000 soles, que ese monto pequeño puede estar derivado a la limpieza de un canal, a cosas en realidad que son valiosas. Correcto. Otro tema que tiene que ver ya con el funcionamiento del próximo Senado, de la Cámara Alta, de la Cámara de Diputados, en este caso, quisiera conocer qué medidas plantea priorizar en el Senado de la República. ¿Se hablará de una reestructuración, de derogar acaso leyes que, por ejemplo, han favorecido el déficit fiscal en este último Congreso, en el que Fuerza Popular y otras agrupaciones dentro del Congreso han favorecido, han generado justamente este desorden fiscal que especialistas técnicos señalan como un daño gravísimo al presupuesto nacional? Sí, sí, en realidad ha sido un festival, ¿no?, de populismo en los últimos meses de este Congreso. Es cierto que cuando, yo he tenido oportunidad de hablar con algún miembro del Tribunal Constitucional porque esta puerta se abrió a consecuencia de una interpretación que desde mi punto de vista no fue una interpretación correcta, porque la norma constitucional es absolutamente clara cuando señala que el Congreso, los congresistas no tienen iniciativa. No decían ni para este año, o ni para el próximo, ni hoy día o mañana.
pero la interpretación del tribunal fue, está bien, no tienen para ahora sí, pero para el año siguiente sí. Entonces, esa interpretación a mí me parece inadecuada. Yo esperaba durante estos 3 últimos años casi en que se dio que esto se pueda corregir. Inclusive sostuvimos conversaciones hasta con la señora Boluarte, con su presidente del Consejo de Ministros, con el señor Gerí, con quienes lo acompañaban, a efectos que pudieran plantear la acción de inconstitucionalidad que cierre la puerta. El Tribunal Constitucional necesitaba, digamos, una decisión de esta naturaleza para que pudieran corregir este error. Cuando yo tuve oportunidad de conversar con alguno de los miembros del tribunal, me dijo, bueno, lo que pasa es que esta interpretación que se dio fue porque el Perú tiene una deuda, digamos, social con los trabajadores. Sí, pero esa función de resarcir esa deuda es del Ejecutivo, no es del Legislativo. Esa era mi discusión con el bloque magisterial, con los maestros que decían, vamos a nombrar maestros, porque entonces esa función no es nuestra. Nosotros no homologamos pensiones, nosotros no asignamos, digamos, nuevas escalas salariales. Entonces, desde el próximo Senado, de alguna manera se puede conversar con la Cámara de Diputados para plantear una iniciativa que corrija justamente esa decisión del Tribunal Constitucional. En realidad lo que hemos hecho nosotros precisamente por esta preocupación ha sido dentro del reglamento de diputados. Yo he sido conjuntamente con otros congresistas una de las autoras de este reglamento. Hemos establecido que no se van a admitir proyectos de ley que contengan iniciativa de gasto. Ajá. Entonces, esperemos que se conserve ese reglamento, porque hubo la discusión de que si en realidad era legítimo, válido, que nosotros, el Congreso saliente, aprobara el reglamento de las cámaras. Pero dentro de este reglamento se ha establecido la posibilidad, esta disposición, en el sentido que no se admitan iniciativas legislativas que contengan iniciativa de gasto, ¿no? Entonces esperemos que esto se cumpla y que finalmente no admitamos más normas de esta naturaleza y finalmente haya un reordenamiento en el Estado. Al Ejecutivo le corresponde, dentro de cada cartera ministerial, evaluar la posibilidad de mejoras en los sectores, al Ministerio de Economía decidirlo, pero lo que ha pasado durante este tiempo es que tanto en el caso desde Castillo, Boluarte, en el caso de Castillo tuvo sus 37 congresistas, pero rápidamente se desintegraron, se desactivaron y en realidad no tenían una bancada realmente que respalde, y en el caso de Boluarte fue aún peor, y en el caso de Gerí. Entonces, ni siquiera observaban las normas, porque obviamente no querían que haya ningún tipo de desacuerdo con los congresistas. Y ese es el gran problema de no tener realmente un ejecutivo con una bancada fuerte, digamos, que pueda respaldar, ¿no?, las decisiones que el Ejecutivo tome, que no siempre son fáciles. A eso apuntan como Senado. ¿Qué cosa es lo que han conversado dentro de Fuerza Popular para el Senado? ¿Tienen la idea de presidirlo en este primer año? ¿Van a ceder, en todo caso, la presidencia en búsqueda de un equilibrio de poderes también tal vez a una bancada afín como Renovación Popular? ¿Esa posibilidad existe para ustedes? No hemos aún conversado. Tenemos recién reunión de bancada en estas semanas. En este momento el tema está concentrado un poco en organizarse, digamos, como despacho de la presidenta electa. Tenemos aún este tipo de reuniones primeras que se está teniendo con los principales líderes políticos, con las fuerzas con las que hay que conversar, pero aún no hemos tenido ninguna reunión exclusivamente de senadores
o de diputados a efectos de determinar cuál va a ser la posición de Fuerza Popular. Pero desde su punto de vista, desde su experiencia y trayectoria, Fuerza Popular, en aras de esta estabilidad que usted está señalando, que resulta sumamente importante, ¿considera que debería presidir el siguiente Senado o debería ceder como un gesto político la presidencia del Senado a otra agrupación? A ver, yo creo que no existe desde mi punto de vista absolutamente personal, que no existe ningún impedimento, digamos, ni ético, ni moral, ni legal, que pudiera presidirlo Fuerza Popular, ¿no? Que el Senado pudiera presidir Fuerza Popular, que diputados lo pueda hacer. Yo creo que inclusive esto facilitaría mucho el trabajo que haría el Ejecutivo, porque se daría importancia o relevancia a las normas que vienen del Ejecutivo, las facultades, por ejemplo, que se van a solicitar de inicio en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que se puede agilizar mucho el trabajo. Y además es importante resaltar que Fuerza Popular no tiene mayoría ni en diputados ni en senadores. Entonces, mayoría, digamos, si se juntara con Renovación Popular, por ejemplo, pero no, en el Senado, como tal, nosotros no tenemos, y por eso es que cuando yo hasta ahora no logro entender cuando se nos ha dicho mucho que nosotros gobernábamos desde el Congreso, cuando nosotros hemos sido 24 de inicio y hemos terminado siendo 19 congresistas. 19 de 130, la verdad es que nunca hemos tenido, o sea, siempre nos han adjudicado un poder que no hemos tenido. Entonces, un poder llamado pacto mafioso. Ay, sí, increíble. Bueno, espero que esa etapa de críticas, esa etapa de campañas, digamos, ya haya pasado y que ahora todos nos enfoquemos y tengamos un norte muy Bueno, aparentemente positivo. No ha pasado tanto, ¿no? Porque Roberto Sánchez ha dicho que no va a conversar, en todo caso, con Fuerza Popular, no va a conversar con la presidenta electa Keiko Fujimori. Bueno, en todo caso, si no se dan los requisitos que él esperaría que se den para, ¿no? Sí, bueno, acercamiento. Eso dice mucho de sus pocos modales democráticos que yo lamento, ¿no? Porque creo que en esta etapa lo que correspondería después de ya inclusive la proclamación de resultados de parte del Jurado Nacional de Elecciones, quien ha inclusive mencionado el presidente cuáles han sido los mecanismos que se han adoptado para llegar a esta decisión, que ellos han actuado con absoluta transparencia. Entonces, no reconocer eso, la verdad, me parece poco democrático, pero creo que lo importante en ese momento es salir adelante con quienes quieran realmente participar, ¿no? Creo que Fuerza Popular no tiene la fuerza suficiente para estar solo en esta tarea. Esta tarea es de todos los peruanos que quieran acompañar voluntariamente, responsablemente, porque muchos están pensando realmente en lo que el Perú necesita. Y por eso es que muchos se acercan, responden a las invitaciones, quieren participar, porque están pensando en que todos juntos podemos sacar adelante a nuestro país. Pero hay un gran grupo, digamos, del país que no reconoce ni siquiera a Keiko Fujimori como presidente, no la legitiman. En todo caso, estoy hablando del sur, el centro del país, que ha votado mayoritariamente por Roberto Sánchez. Entonces, sin el, digamos, acercamiento o reconocimiento ni siquiera del ex candidato presidencial, ¿cuál sería el camino para acercarse justamente y empezar una línea de trabajo, de acercamiento y de diálogo con el sur del país especialmente, sur y centro? Sí, bueno, Melissa, aun cuando, digamos, parece que el líder político es Sánchez, en realidad nosotros y muchos congresistas e inclusive la propia... El presidente está recibiendo el llamado de muchos alcaldes de las zonas de Puno, de Tacna, de Cusco, de Arequipa. Que los va a recibir. Pero por supuesto, o sea, claro que sí. Nosotros
a mí me ha tocado en esta segunda vuelta estar casi de manera permanente trabajando en Tacna y hay mucho ánimo, o sea, no existe, tal vez en el momento de la elección, hay como, digamos, cierta contienda, pero hemos obtenido en esta segunda vuelta muchos votos más en el sur, inclusive que el año 21 y que primera vuelta, por supuesto. Entonces, eso dice mucho del ánimo que tienen las personas realmente de trabajar. Creo que en el sur, en la zona que normalmente se dice que es adversa, cuando se han hecho estos paros, cuando ha habido esta toma de carreteras, ¿qué es lo que han hecho? Simplemente ahuyentar el turismo, ahuyentar las inversiones, y eso lo saben las personas. Entonces, los comerciantes, la gente que vive del turismo, que vive del comercio, no quieren este tipo de decisiones, de actitudes que lo único que hacen es paralizar realmente la economía de las personas que viven en cada sector. Entonces, creo que bajo ese concepto, esa mirada, esa lectura, hay mucha gente que quiere trabajar y seguramente habrán líderes políticos, como en el caso del señor Sánchez o alguien que realmente se constituye en oposición, y está bien, tiene que haber una oposición también constructiva, ¿no? Ha dicho que va a ser oposición constructiva. Vamos a ver cómo entiende la oposición constructiva. Quisiera preguntarle sobre el caso del ministro de Trabajo, una situación también planteada ayer por Cuarto Poder, con esta presentación de un supuesto certificado falso para obtener un total de 6 puestos en el Estado a lo largo de su trayectoria, que el Ministerio de Trabajo conocía, además antes de que él fuera ministro, conocía de esta situación, y sin embargo él está como tal, ha presentado un certificado, decía, presuntamente falso. ¿Considera usted que esto amerita su renuncia inmediata o antes debería agotarse las instancias de investigación correspondientes en el poco tiempo que le queda? Sí, en realidad queda muy poco, ¿no? Yo creo que si yo no he visto el reportaje, pero si está claramente demostrado que es un certificado falso, bueno, debería de renunciar inmediatamente, pero si está aún en investigación y no se sabe, tendría que concluirse las investigaciones para saber, digamos, si es que efectivamente es o no, ¿no? Y finalmente, en el caso de José María Balcázar y sus viajes, ¿estos viajes ameritan desde su punto de vista también una investigación y una posible sanción? En realidad, los viajes corresponden a la potestad que tiene como presidente de la República, ¿no? Los gastos son en realidad importantes. Habría que, imagino, no lo sé si, por ejemplo, el presidente de la República, como en el caso nuestro, presenta un informe de los viajes cuando sale fuera del país, cuando hay este tipo de actividades como nosotros. Semana de representación, salimos de Lima, presentamos informes dónde hemos estado, qué es lo que hemos hecho, qué resultados se han obtenido. ¿La comisión permanente de alguna manera puede exigirle, digamos, un informe, puede exigirle resultados o qué sé yo, información respecto a estos 19 viajes del presidente de la República? Yo la verdad es que veo difícil, falta muy poco tiempo. La comisión permanente no tiene atribuciones como para llamar al presidente de la República para una información de esta naturaleza. Falta muy poco tiempo, no hemos sido convocados para comisión permanente. Yo creo que el presidente podría perfectamente salir a explicar a los ciudadanos cuál ha sido el sentido de estos viajes y qué es lo que ha obtenido durante este tiempo a mérito de esos viajes. O sea, qué obras han salido positivas, como vuelvo a señalar, en nuestro país hay miles de obras que se encuentran trabadas, paralizadas, y entonces tal vez se han obtenido algún tipo de resultados positivos, y creo que sería bueno que él, en aras de la transparencia, nos explique qué es lo que ha hecho en los viajes y cuáles son los resultados obtenidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Patricia Juárez, congresista y senadora electa por Fuerza Popular, por estar esta mañana con nosotros. Son las 8:29.